Bien, muchachos, buenos días. Alumnos de la sección S. ¿Se me está escuchando? Sí se escucha, profesor. Buenos días. Buenos días. Muy bien, gracias por comunicarse. Vamos a continuar la clase del día miércoles. Estábamos haciendo ángulos entre una recta y un plano, e indicamos los procedimientos para resolver ese tipo de problemas. Entre los procedimientos estaba estaba indicado de que esos procedimientos nos deberían llevar a una vista donde la recta se proyecta en BM y el plano de canto. O sea, para hallar el ángulo entre una recta y un plano, dijimos que debemos llevar el plano de canto y la recta en BM. En una vista tal se ve ya el ángulo formado por dicha recta y el plano en verdadera magnitud. ¿Cómo llegamos a esa situación? Llevando primero la recta como un punto y en la siguiente vista ya tener el plano de canto y la recta en BM. O llevar el plano en verdadera magnitud y en la siguiente vista tener el plano de canto y la recta en BM. Bien, aquí tienen un ejemplo. Dice hallar el ángulo formado por la recta PQ y los planos principales de proyección. Nosotros hemos aplicado bastante hallar el ángulo entre una recta y el plano horizontal. Cuando estudiamos recta y estudiamos la pendiente de la recta, entonces llevábamos la recta, en este caso sería PQ, a su proyección en BM en una vista de elevación. O sea, estamos hallando el ángulo entre la recta PQ y el plano H. En la vista H ya el plano horizontal está en verdadera magnitud. Entonces lo que queremos es la vista adyacente donde ya la recta esté en verdadera magnitud y el plano estaría de canto necesariamente, porque aquí lo tenemos en BM. Entonces tendría que tomar una línea de pliegue H1 paralelo a P sub H, Q sub H, para que esta recta PQ sea paralelo al plano 1 y en el plano 1 la recta estaría en verdadera magnitud y el plano H estaría viéndose de canto. Para hallar el ángulo que forma el plano con la recta, el plano frontal con la recta PQ, entonces en la vista F ya tenemos el plano F en verdadera magnitud, línea de pliegue paralelo a PQ, a P sub F, Q sub F, y en la vista adyacente a F tendríamos la recta en BM y el plano de F de canto. Y ahí le haría el ángulo con el plano frontal. Para hallar el ángulo entre la recta PQ y el plano de perfil, entonces asumo una línea de pliegue FP y la recta debo llevarlo al plano de perfil. Y a partir de ahí ya una línea de pliegue paralelo a la proyección de perfil de la recta y en la siguiente vista tendríamos el ángulo pedido. Bien, este problema ustedes entonces lo completan. Eso queda para ustedes. Vamos al siguiente tema. Ángulo formado por dos planos, o sea, en lo que nos habíamos quedado. El ángulo formado por dos planos. O sea, vamos a hallar el ángulo diedro, la medida de un ángulo diedro.
pero primero tenemos que definir el ángulo plano de un diedro. O sea, el ángulo plano formado por dos planos. ¿Cómo definimos el ángulo plano de un diedro? En la intersección de los dos planos tomo un punto cualquiera, tal como M, y tengo aquí la intersección de los dos planos, la recta XY. Entonces, en uno de los planos trazo la perpendicular a la intersección en el punto M, y en el otro plano también trazo la perpendicular a la intersección en el mismo punto M. Entonces, el ángulo plano de un diedro sería el formado por dos perpendiculares, uno en cada plano, a la intersección, pero en un mismo punto. Entonces, estas dos perpendiculares a la intersección en el punto M están formando el plano que está aquí sombreado, o sea, achurado. Si este plano lo veo en BM, el ángulo alfa estará en verdadera magnitud. Pero como este plano achurado es perpendicular a la recta XY, entonces cuando este plano achurado esté en BM, la recta XY que es perpendicular se verá como un punto. Y el plano ABC que contiene esa recta estará de canto y el plano PQR que contiene la recta XY estará de canto. Por eso, en la vista en que los dos planos se proyecten de canto, el ángulo plano está en verdadera magnitud. Cualquier procedimiento que yo siga tendría que conseguir esa situación, que los planos se proyecten de canto y ahí poder leer en verdadera magnitud el ángulo plano. Bien, entonces estoy mostrando espacialmente lo que es el ángulo plano y la condición que debe cumplirse para que en alguna proyección vea ese ángulo plano en verdadera magnitud. Aquí estamos definiendo lo que es el ángulo plano, ¿no? El ángulo plano de un diedro. Dice, es el ángulo formado por dos perpendiculares, una en cada plano a su intersección en el mismo punto. El ángulo plano de un diedro es el ángulo formado por dos perpendiculares, una en cada plano, a la intersección en el mismo punto. Ahora, las observaciones, la nota. Dice, si el ángulo formado por las perpendiculares se proyecta en verdadera magnitud, el ángulo estaría en BM, porque es un ángulo de ese plano que está en BM. La intersección de los planos XY se verá como un punto, pues es perpendicular. Y los planos que forman el diedro se verán de canto. Y la conclusión, ¿no? Dice, el ángulo formado por dos planos se ve en verdadera magnitud en la vista en que los dos planos se proyecten de canto. Esta es la situación que debo yo buscar para leer el ángulo diedro, o sea, el ángulo formado por dos planos. Que los dos planos se proyecten, que los dos planos se proyecten de canto, para ver el ángulo plano. Y entonces, veamos los procedimientos que podemos seguir para conseguir esta situación, que los planos se vean de canto. ¿Alguna consulta hasta ahí?
Primer procedimiento, para hallar el ángulo plano de un diedro, ¿no? El primer procedimiento lo hemos indicado como el método del plano. Dice, uno de los planos se lleva a su proyección en verdadera magnitud. Y en una vista adyacente a la vista J, en J se está viendo en verdadera magnitud el plano, uno de los planos, pero perpendicular al otro plano se tendrá el ángulo en verdadera magnitud. O sea, los dos planos ya tendrían decanto y ahí se vería el ángulo. Estoy mostrando un problema para aplicar ese procedimiento. Dice hallar el ángulo que forma el plano ABC con cada uno de los planos principales de proyección. Ya sabemos hallar el ángulo entre el plano horizontal y el plano ABC, o sea, entre el plano H y un plano cualquiera. Es como si yo quisiera hallar el ángulo, ¿cómo se llama? La pendiente del plano ABC, ¿no? Tendría que llevar el plano ABC de canto por una vista de elevación, porque ya en esta vista H está H en verdadera magnitud. Entonces, como H está en verdadera magnitud, en la vista adyacente a H, H va a estar de canto. Justo va a estar en la línea de pliegue. Pero esa vista tiene que ser perpendicular al plano ABC para que el plano ABC esté de canto. Entonces aquí buscaría una recta horizontal, o sea que esté en BM, que llevo como un punto y el plano ABC estaría de canto, ¿no? Y ahí le haría el ángulo entre el plano ABC y el plano H. Estoy mostrando el ángulo que forma el plano ABC con el plano frontal. Entonces en la vista F el plano frontal está en BM. Entonces busco una vista 1 adyacente a F, pero perpendicular al plano ABC. O sea, en este plano estaría buscando una recta frontal para llevarlo como un punto y este plano se proyecte de canto, ¿no? Entonces, en la vista 1, el plano ABC está de canto, el plano F se ve como esta recta en la línea de pliegue, y ya tengo los dos planos de canto, y aquí está el ángulo que forman el plano ABC con el plano frontal. Si quisiera hallar el ángulo que forma el plano ABC con el plano de perfil, entonces asumo una línea de pliegue FP, y el plano ABC lo llevo a la vista de perfil. Y en una vista adyacente a la de perfil debo conseguir la vista de canto del plano ABC. Entonces, eso es lo que quiero que hagan en este momento. Hallen el ángulo que forma el plano ABC con el plano de perfil. Prácticamente le estoy indicando el procedimiento, ¿no? Línea de pliegue FP, lleven el plano a la vista de perfil y en la vista adyacente a la vista de perfil consigan la vista de canto del plano ABC. Háganlo porque voy a tomar apunte de los avances que hagan, ¿no? Voy a llamar así al azar a algunos alumnos para ver cuántos puntos voy a aumentar en las prácticas o examen que falta. Bien, entonces alguien el ángulo entre el plano ABC y el plano de perfil, con el depurado que estoy mostrando en la figura. Si tienen alguna consulta, alguna duda, pregunten. Todos trabajen con sus instrumentos, hallen el ángulo que forma el plano ABC con el plano de perfil. Aquí tienen el ángulo con el plano frontal para que se orienten con el plano frontal, pero yo tenía en el plano frontal la proyección del plano ABC. Ahora con el plano de perfil debo hallar la proyección en el plano de perfil del plano ABC. Y a partir de ahí
ya resolver el problema, porque ya tengo el plano de perfil en BM, ¿no? Me va a mostrar sus avances el alumno Venancio Estocóndor. A ver, el alumno Picón, Jabel, Yulino Picón.
Muéstrame su avance. A ver, alumna Villacorta, Gabriela, muéstrame su avance. Todavía estoy haciéndolo, profesor. Ya, pero avance un poquito más rápido porque vamos a avanzar con la teoría y otros problemas. ¿Alguien quiere preguntar, consultar? Profesor, Dime, estoy escuchando. ¿puedo presentar y a ver si está mal para que me corrija? Claro, ¿cómo te apellidas? Así, ¿no? A ver, para presentar. A ver, muéstralo. Aquino, ¿no? Muéstralo. Cancino. Muestra.
Profesor, Dime, Profesor, ¿le eh, puedo mostrar mi hoja? también lo he terminado, lo puedo presentar. ¿cómo te apellidas tú? Para presentarlo, Leandro. profesor. Profesor, yo también he terminado, ¿lo puedo presentar? Profesor, yo también he terminado. Te felicito. Vamos a preguntar a otro alumno. A ver, ya ustedes han terminado, los felicito porque prácticamente está indicada la solución. Vamos a. Muy bien. A ver, dígame su nombre primero. Profesor, Su Leandro, nombre, Cancino, Cancino, ¿no? Cancino. Sí. A ver, Cancino, a ver, muéstrame Cancino. ¿Me permite? Cancino, muéstrame. Cancino Zamora. No puedo compartir, profesor. Está compartiendo usted. Un ratito, un ratito. Vamos a Está mal, a ver, para que me corrija. muestra Cancino. A ver, muestra Cancino, ahí está. Vamos a ver. Muy bien, llevas a la vista de perfil. Claro, muy bien. Muy bien, Cancino. A los otros alumnos, vamos a ver en los siguientes temas, les vamos a preguntar y aumentar su nota. A ver, Cancino, ponemos un check. Cancino. Ahí está, check. profesor, también terminé, ¿le puedo mostrar? Tú eres Oré, apellido oré. Oré. Ujú. A ver, un ratito, Oré. Estamos buscándote. Y ya, Oré, muy bien, ya sé que lo has hecho. Más bien quiero que en los siguientes procedimientos intervengas y ahí sí levantamos de verdad más puntos. Ya le puse su segundo procedimiento. ¿Están viendo la presentación? No, profe, no se ve nada. No, no se ve Ok. nada, profe. Un ratito, entonces. Ya, un segundo procedimiento. Ahora sí se ve, ¿cierto? Bien, como se había indicado inicialmente, ¿no? En este segundo procedimiento, hallo la intersección primero. Primero hallo la intersección de los dos planos, una recta, ¿no? Esa intersección lo voy a llevar a verdadera magnitud y como un punto. Pero aparte de la intersección, llevo también un punto más de cada plano que no está en la intersección. Por ejemplo, aquí estoy indicando espacialmente, en el plano PQR estoy llevando el punto 1 y en el plano ABC un punto 2. Ubico el punto 1 y el punto 2 y como la intersección lo tengo como un punto, ya tengo los planos de canto. Y ahí leería el ángulo. Bien, aquí le estamos indicando el procedimiento. Si haya la intersección de los dos planos, eso es lo primero que vamos a hacer. La intersección hallada se lleva a su proyección en BM y como un punto. Hallamos en BM y como un punto. Y llevamos también un punto de cada plano que no esté en la intersección. Entonces tendremos los planos de canto y el ángulo buscado en verdadera magnitud. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en adelante, ¿no? O sea, hay problemas que se prestan especialmente para este procedimiento o para el primer procedimiento. Vamos a poner algunos problemas para aplicar este procedimiento. Si hay alguna pregunta con respecto a lo que estoy indicando, háganlo.
Bien, antes de antes de poner problemas, estoy indicando un procedimiento más. Ya, por un punto exterior a los dos planos trazamos perpendiculares a los planos. El plano formado por estas perpendiculares lo llevamos a BM y ahí estaríamos viendo ya el ángulo buscado en verdadera magnitud, ¿no? Un ángulo plano del diedro, ¿no? O si no, ustedes leen beta y el ángulo buscado sería el suplemento. Pero realmente aquí estamos trazando también, a partir de un punto exterior a los planos, estamos trazando el plano que contiene al ángulo plano del diedro, ¿no? Estamos indicando eso, ¿no? Por un punto a los planos trazamos perpendiculares. Aquí debe decir por un punto exterior a los planos, o sea, falta la palabra exterior, ¿no? A los planos trazamos la perpendicular a cada plano. Se lleva su proyección a verdadera magnitud y el plano formado por las perpendiculares y se lee el ángulo buscado. Bien, este procedimiento no lo utilizamos mucho porque hay bastante trabajo, ¿no? Hay que trazar la perpendicular, para eso hay que buscar rectas horizontal y frontal en cada plano, si nos dan las vistas H y F, y trazar las perpendiculares, ¿no? Bien. Vamos a ver algunos ejercicios de aplicación. Entonces, el primer problema, dice, hallar el ángulo formado por los planos ABC y el plano vertical B. Ahí tienen el enunciado y el depurado. Miran las proyecciones en H y F de ABC, o sea, del plano, y el plano vertical B sub H. Y quiero hallar el ángulo entre estos dos planos, el plano ABC y el plano vertical B. Lean, hagan su depurado y denme alguna idea sobre cuál sería el procedimiento. Profesor, Dime. ¿podemos hallar la intersección de los dos planos? Para encontrar Ya. una recta y la Primero, recta primero identifícate, tu apellido. Lázaro Espinosa. ¿Cómo? Lázaro Espinosa. Lázaro. Un ratito, vamos a localizarte. Lázaro Espinosa, ya. Ya. ¿Cuál es el procedimiento, me dijiste? Primero hallamos la intersección, me estás Ya. hablando, ¿no? La intersección va a ser, como estos son planos, una recta, y la recta llevarlo a un punto, como punto, para hallarle No, espérate. a los planos de canto. Dime en orden. Primero estás hallando la intersección de los planos, ¿cierto? Lázaro. La recta, sí, ¿Y ahí, cómo halla la intersección? A ver, dime, repítemelo.
Mm. Al final, no lo termino, pero Termino, avánzalo un ratito. Profe, Dime. profe, una idea puede ser llevar el plano ABC de canto como una recta y en esa proyección, pues, proyectar la recta de modo que encontrar como un cruce, ¿no? Un punto donde se crucen. Un ratito. El plano ABC lo llevas de canto. Ujú, Bueno, si lo llevas de canto, la intersección también ya está ahí de canto. ujú. Ahí está la intersección también, digo, pero no está en BM, la intersección, no, nada de eso, ¿no? Lo Los líderes, recomendable no sería, profesor, llevar el plano vertical en verdadera magnitud ya, ya, pues, y luego proyectarlo de canto. o sea, primero trazar un plano paralelo, una recta, un plano de elevación paralelo al plano de vertical y llevarlo Ya, en verdadera magnitud. ya, Y ya, bueno, ahí se va a ver una intersección, creo yo. Y creo que el otro paso sería llevar ese plano en verdadera magnitud, el otro plano en verdadera magnitud. No sé si se va por ahí la idea. puede ser ahí. ¿Cómo te apellidas? Cancino. Cancino. Mira, Cancino, piensa, concéntrate bien en los dos procedimientos. Los dos primeros, ¿no? En uno de ellos, en el primero dice tener un plano en verdadera magnitud y después de canto, en la siguiente vista, a los dos planos lo vas a ver de canto. Y el otro procedimiento es hallar la intersección, llevarlo en BM como un punto y restar un punto más de cada plano. ¿Cuál de esos procedimientos se presta para hacer más sencillo la solución de este problema? O sea, lo que quiero decir es que ustedes, con su teoría, vean el camino más fácil. No me digan que todo camino conduce a Roma. No, ustedes busquen el camino más fácil. Con los datos que tienen, ¿cuál de los dos procedimientos sería el óptimo para solucionar este problema? ¿Llevar la verdadera magnitud primero uno de ellos o hallar la intersección? La intersección no sería, profe. Claro que sí, hallar la intersección. Entonces, primero hallar la intersección. Profesor, Dime. tengo una consulta. ¿Esa intersección queda determinada en el plano H debido a que el plano B es un plano en posición particular y los puntos de Está de canto, intersección... no sé, dime. Particular no, de canto. Ya está de canto. O sea, me estás indicando que la intersección ya está acá. Ajá, ahí la encuentras porque debido a que ya está de canto, pues, está en una posición particular ya que es un plano vertical. Claro. Entonces, esa intersección también hallarlo en F. Claro. ¿Cuál sería el procedimiento? Llevar la intersección a verdadera magnitud, profesor. Digo, de como un punto. No, Como un no, punto. ya lo que te estoy pidiendo es completa la intersección en F. ¿Cómo completa la intersección en F? Prolongando el plano BH, profe. No, pues, si tiene el B sub H por acá, ¿no? El- la, pro- la- la vista de canto del plano vertical en la vista H es todo esto. Que yo lo haya representado ahí nomás no tiene que ver nada. Sigue el cursor
Todo esto es el plano vertical, todo esto es el plano vertical en la vista H. Profe, entonces podría, como dice mi compañero, prolongar BH y después buscar los puntos de intersección entre AC y AB. Y ahí Eso es lo podría que tiene que trabajarlo como si decir. fuera un plano cortante vertical. Eso es Eso, lo que eso, tiene que decirme. Pero eso fue lo que... eso se entiende, profe. Ya. A ver, ya está bien. ¿Cómo te veías que me dice que todo se entiende? ¿Eso se entiende? Es que cuando le dije que se prolongaba, ya la intersección, como ya esa era la intersección real, solo tenías que bajar, porque si dos planos se intersecan en todas las vistas en el mismo punto. Entonces, ya solo era llevarlo. Claro. A ver, escuchen lo que le estoy diciendo, ¿ya? Ahora dígame si es cierto. La intersección en la vista H de los dos planos yo lo tengo. Está en lo que va a indicar mi cursor. La intersección, ¿eh? Ahí está. Todo esto es la intersección de los dos planos, ¿cierto? Miren, la intersección de los dos planos está acá, en la vista H. Todo esto es la intersección de los dos planos. Sigan al cursor. ¿Está bien o no? Sí, profesor. Profe, sí. Claro, Sí, profe. porque la intersección es una recta ilimitada, ¿no? Todo esto es la intersección. Ya, pero como recta del plano vertical, pero como recta del plano ABC, entonces este punto lo hallan en AC en la vista frontal, y este punto que estoy indicando con el cursor lo hallan en Sí. AB en la vista frontal. Entonces tienen el punto, vamos a llamarle punto 1, punto 2, y aquí tienen la recta 1, 2. En la vista H se confunde con la proyección del plano B vertical. Aquí no, aquí tendríamos la recta 1, 2. Entonces tengo la intersección en H, tengo la intersección en F, y tendría que, como dice la teoría, llevar esa intersección a BM y como un punto. ¿Correcto? Claro, esa intersección, esa línea, profe, en F, en el plano F, lo lleva como un punto, ¿no? Y el plano Primero a E. BM, pues. Primero a BM y después como un punto. ¿Cómo lo llevan a BM? Tienen un punto 1 en AC y un punto 2 en BC. Entonces, un punto 1 en AC y un punto 2 en BC. Entonces, Paralelo, utilicen ¿no? dos puntos plano paralelo en BM y pues como un punto. ¿Alguna duda sobre el procedimiento? ¿Procedimiento está claro? Profesor, yo lo hice de otra manera, pero no sé si está bien. Tú eres Aquino, ¿no? No, Sánchez Quispe. Sánchez Quispe. Sánchez Quispe, ¿cómo has hecho tú? Yo, por ejemplo, el B ya está en decanto, ¿no? Entonces, yo tracé una línea de pliegue H1 paralelo a B y en uno va a estar en verdadera magnitud. Claro. Entonces, en el plano HBH, CH, tracé una paralela también de H1, Para encontrando tener un una punto recta en 1. BM en la otra vista. Ah, y lo llevo a BM, pues. Claro. Y luego perpendicular a esa verdadera magnitud, como el plano B está en verdadera magnitud en uno, en 2 va a estar de canto. Y ahora llevamos el ABC de canto a 2 perpendicular a la BM que he encontrado con B1, ¿no? Ya está la respuesta, exacto. Muy bien. Ese es el procedimiento, pues. Tú estás estás tomando un plano de elevación. Realmente lo que estás haciendo es tomar otro plano vertical. Mira, estás tomando otro plano vertical donde estás proyectando el plano ABC. Porque me dice que la línea de pliegue H1 sería paralelo a B sub H. Paquete B sub H esté en BM. O sea, estás tomando otro plano paralelo al vertical, otro plano vertical, como un plano de proyección. Y ahí en ese plano vas a tener al plano B en verdadera magnitud, el plano ABC de cualquier forma, y a la siguiente vista ese plano ABC lo vas a tomar de canto. O sea, Sánchez me estás indicando un procedimiento que es correcto. Está llevando un plano de verdadera magnitud
y después de canto a los dos. Ahora, el procedimiento que estuvo indicando otro alumno, ¿no? Hay en la intersección. En H ya lo tenemos. Hay en la intersección en F. Entonces, como tienen la recta de intersección en la vista, en el plano ABC, entonces esa recta que está en el plano ABC, que es la intersección de los dos planos, lo llevan a la vista F. Ahora, esa intersección llévenlo a verdadera magnitud y como un punto. O sea, el procedimiento que ha indicado Sánchez es correcto. Y ese es un procedimiento. Alguien lo mismo, pero por el otro procedimiento que yo les indico. Completen la intersección de los dos planos. En la vista H ya lo tienen prácticamente, en la vista F completen. Esa intersección llévenlo a verdadera magnitud y como un punto. Pero además de eso, arrastren un punto que esté fuera de la intersección, que esté en el plano ABC y que esté en el plano vertical. ¿Alguna consulta? Profe, mía, bueno, he hecho un proceso. Dime, yo no te escucho. Profesor, una consulta. Dime. Los puntos que debemos tomar de cada plano para hallar el ángulo pueden ser cualquiera con tal de que no estén en la intersección, ¿verdad? Exacto, eso es la regla. Porque si tiene intersección es lo mismo que nada, pues, porque la intersección lo está llevando como un punto. No, la intersección hay que llevarlo como un punto, sí, pero aparte hay que llevar un punto más, fuera de la intersección. Es nuestra teoría, es lo que indicamos en el dibujo espacial. Ay, gracias. Profe, disculpe, ¿se me escuchó? Dime. Claro, Cuando... ahora te escucho. Sí, sino que se me fue el internet.
Quería Ya. saber si es que mi procedimiento estaba bien. ¿Podría presentarlo, por favor? Para que usted me diga. Ya, antes de presentármelo, dímelo así rápidamente. Y después Bueno, ahorita lo presentas. bueno, prolongado BH hasta que corte. Y con Ya, eso he conseguido la intersección. Después ya, esa línea de intersección la he llevado a verdadera magnitud y después como un punto. Y cuando ya. la llevo como un punto, el plano sobre el que está inmerso, o sea, el plano ACB, estaría de canto. Y Claro, por porque lo tanto, el ¿qué ojo, punto ha llegado aparte del plano? perdón, ¿Qué punto del plano ha llegado aparte de la intersección? ¿Qué punto más del plano ABC? he llevado los tres, por si acaso. Pero bueno, el punto A. Ya, bueno, el punto A. ¿Y el plano vertical? El plano vertical no tengo exactamente el depurado para poder ponerlo exactamente dónde está, pero sí sé su dirección. Por lo tanto, cuando yo Ah, ponga, un ratito, un ratito. El plano vertical no has podido entonces determinarlo de canto. no, de canto sí, en verdadera magnitud no, no exactamente, pero sí sé más o menos cómo se dirige. Pero ¿por Si qué no? estaría en verdadera magnitud, ya sé que estaría de canto en la próxima vista que yo tenga. Y si está de canto, entonces solamente necesitaría esa proyección de canto para poder determinar el ángulo, independientemente de si está un poco más arriba, si está un poco más abajo, tiene la misma dirección. Ya tú eres Sánchez, ¿no? No, Flores Guapaya. Flores Guapaya. Ah, muy bien, Flores Sí, Guapaya. Un ratito, vamos a ver eso. Vamos a apuntarte de todas maneras por la idea, ¿no? Ya, una preguntita, Flores Guapaya. ¿No puedes sí, localizar un punto del plano vertical sí, también. También con podría ponerle precisión? un punto. Por ejemplo, el punto que estarías ubicando fuera de la intersección, ¿cuál sería? Ah, El en la punto vista fuera H, de la intersección. ¿cómo sería ese punto? ¿Dónde estaría? ¿En la vista horizontal y frontal? El punto fuera de los Sí, dos planos. fuera de la intersección, o sea, en el plano vertical, pero fuera de la intersección, porque tiene que llevar ese punto. Ah, como le digo, profe, yo no he proyectado en verdadera magnitud el plano V, sino solamente lo he llevado, pues, arbitrariamente a un punto. Por eso quiero que saber si es que estaba bien, porque el Ah, plano ya, donde a yo ver, lo estoy proyectando, ya está bien, muéstramelo entonces, ya. ya, Muéstralo. ya, Vamos a, ya, muestra Flores Guapea. Ya lo estoy viendo en la H, la vista F frontal, levántalo un poco, no lo veo bien, ya, en más grande ahora. No se nota bien. Aquí lo tienes aquí en la vista F, aquí en la vista H lo está llevando a verdadera magnitud, ¿no? Claro, mira, lo que estás indicando es lo que indicó el alumno, eh, eh, este, es lo mío a lo que indicó el alumno no, lo que indicó el alumno Sánchez, ¿ah? Me estás indicando lo mismo prácticamente. Ah, ¿cómo se llama? El alumno Flores Guapaya. No lo noto muy bien. Espera.
veo solamente una partecita. Quiero ver, ahí, espérate, por la proyección frontal en la que has trabajado, por la proyección horizontal en la que has trabajado, ¿cierto? Flores Guapaya. Escúchame, Flores Guapaya. Lleva el plano, lleva la recta que has descubierto a verdadera magnitud y como un punto por F, no lo lleves por H. Lo llevas por H, prácticamente estás indicándome el mismo procedimiento que me ha indicado anteriormente el alumno Sánchez, ¿no? Profesor, tengo una consulta. Dime. Ya, dice que lo llevamos por F a su proyección a la intersección, a su proyección, a su vista de punta. Claro. Ya, pero ¿cómo trabajaríamos con el plano vertical B? Pero, ¿Cómo lo llevamos? No tenemos su vista en F. Mira Villaborduña. Tú dibuja el plano vertical aparte en el subespacio de referencia, o sea, en un hexaedro regular. Dibújalo aparte. A ver, antes de continuar, dibújalo. Así, a mano alzada nomás. Sí. Ya, ahora toma un punto de ese plano vertical que esté en el plano H. Ya. ¿Cuál sería su proyección frontal de ese punto? ¿A dónde estaría? En la línea de pliegue. En la línea de pliegue, muy bien, Bustamante. Ya tienes un punto del plano vertical que está fuera de la intersección. Ya, llevo un punto de la línea de pliegue. Claro. No, un punto que esté en el plano H. O sea, estarías tomando un punto, por ejemplo, el punto 1, cuya proyección horizontal coincide con el punto 1, pero cuya proyección frontal estaría en la línea de pliegue HF. Ese punto está fuera de la intersección. Ya tienes un punto del plano vertical que puedes llevarlo por F a todas las vistas que quieras. Ok. Ya. Ya voy a trasladar. Profesor, disculpe, me acabo de confundir. El procedimiento era llevar a la vista, a la recta de intersección, a su vista de punta, y luego llevar un punto exterior a... ¿Cómo era esa parte? Un punto exterior. A la intersección. Y con eso ya llevo el punto y ahí ya puedo ver el ángulo. Claro, porque ves, mira, tú cuando llevas la intersección como un punto, de hecho todos los planos que pasan por esa recta de intersección van a estar de canto, pero si tú llevas un punto más de cada plano, por ejemplo, llevas el punto C del plano ABC y el plano vertical un punto 1 que esté, por ejemplo, aquí en la proyección horizontal y aquí en la vista frontal, entonces tienen una recta como un punto y tienes un punto más, entonces tienes el plano que lo contiene de canto. Ya. Mira mi lógica, tienes una recta del plano como un punto. Entonces, todo plano que pase por esa recta va a estar de canto. Pero ¿cómo completas? Con un punto más de cualquiera de los planos. Del plano, un punto cualquiera de los planos, por ejemplo, del plano ABC, llegas al punto A, por ejemplo. Como la intersección está como un punto, y con el punto A ya tienes el plano ABC de canto. Pero el plano vertical, como tienes
esta recta que está contenida en ese plano como un punto y llevas un punto más que está fuera de la intersección, o sea, un punto 1, por ejemplo, que esté en el plano H, ya tiene la vista de canto del plano vertical. Ya, profesor, gracias. Profesor, ¿podría repetir eso, por favor? ¿Podría Ya, repetir? a ver, vamos a repetir por partes, ¿ya? Vamos a utilizar el segundo procedimiento, o sea, vamos a hallar la intersección, esa intersección en verdadera magnitud y como un punto. Bien, la intersección, la vista H, ya lo conocemos, está sobre el plano vertical. Para poder identificar en la vista F, entonces, en esa intersección voy a utilizar los puntos 1 y 2 para nombrar a esa recta de intersección. Entonces prolongo B sub H a la intersección con AB, voy a llamarle el punto 1, y a la intersección con AC el punto 2. Sigan mi cursor, ya, por favor, sigan mi cursor. Entonces, este es el plano vertical. El punto 1 y el punto 2. El punto 1 está en AB. Entonces, línea de referencia, el 1 su F. El punto 2 está en AC, línea de referencia, el punto 2 su F. Entonces, la recta 1, 2 es la intersección de los dos planos, y aquí ya lo tengo, la intersección en la vista frontal. Tengo la intersección en la vista horizontal, tengo la intersección en la vista frontal. Entonces, esa recta 1, 2, 1, 2, 1, 2, lo puedo llevar a verdadera magnitud y como un punto. Bien, eso ya sabemos y tenemos claro. Para obtener el plano ABC, entonces tomamos el punto B, tengo su alejamiento, su cota, y también llevo a todas las vistas que había utilizado y consigo el punto B. Entonces tengo la intersección como un punto y el punto B, y ya tengo el plano ABC. El problema era con el plano vertical que no tenían un punto, pero ya habíamos conseguido un punto que está fuera de la intersección, un punto que esté en el plano vertical, pero sobre el plano H. Entonces, ese punto vamos a llamar aquí el punto X, por ejemplo. X con X sub H coinciden, pero en la vista frontal el X estaría en la línea de pliegue. Entonces, ese punto también lo llevan hasta la vista donde la intersección está como un punto, y ahí tendrían el plano vertical de canto. ¿Se me entendió? Sí, profe, sí lo entendía. Sí, profe. Miren, para mayor aclaración, vamos a poner un problema donde es necesario hacer lo que estoy indicando. Vamos a poner un problema. A ver, un ratito. Bien. Ya, por un momento olvídense del problema que hemos estado resolviendo. Observen que ese problema dice determinar el ángulo formado por los planos vertical y normal, y se les da ese depurado. ¿Y ahora cómo llevarían? ¿Cómo llevarían? La intersección ya lo tenemos. En la vista H está la intersección ahí. En la vista F la intersección lo tenemos acá. ¿Cierto? Lean el problema, piensen un ratito y síganme a la explicación que hago.
Muchachos, ¿se me está escuchando? Coméntenme. Sí se escucha. Ya. Tengo el plano vertical, tengo el plano normal, está de canto el vertical en H, el normal de canto en F, porque son planos perpendiculares a H y a F respectivamente, ¿no? Entonces me piden el ángulo entre estos dos planos. Ahora yo razono de la siguiente forma. ¿Tengo la intersección de los dos planos? ¿Sí o no? ¿Qué me dicen? Estoy preguntando. ¿Tengo la, ¿Cómo, inter- profesor? tengo ¿Cuál la fue la inter- pregunta? tengo la intersección de los dos planos en alguna de las vistas o en alguna? Sí, sí se tiene. Claro, Sí, ¿tengo la profe. intersección o no? Sí, sí. Sí, sí. Tenemos la intersección. La intersección de los dos planos en la vista H está acá. O sea, confundiéndose con la proyección del plano vertical. Y la intersección en la vista F está aquí, confundiéndose con la proyección del plano normal. ¿Por qué? Porque esas rectas están contenidas pues, en los dos planos. Pues. Entonces ya tengo la recta de intersección en H y en F. Esa recta puedo llevarlo a BM como un punto. Pero ¿qué necesito? ¿Qué más necesito para tener los planos de canto? La teoría dice un punto más de cada plano que no está en la intersección. Entonces, ¿qué punto cogeré? El que está sobre la línea de pliegue, HF. Realmente cualquiera, ¿no? Cualquier punto, ¿no? Por ejemplo, en el plano vertical, yo les dije que tomen un punto que esté sobre el plano H, pero, por ejemplo, ahí donde está mi cursor, observen, se ve el cursor, ¿cierto? Miren, en el plano vertical, por ejemplo, tomen aquí un punto 1, o sea, 1 sub H. 1 sub F podría estar en la línea de pliegue, podría estar aquí, podría tener cota más grande, porque toda esta recta se está proyectando aquí como un punto. ¿No es cierto? Pero yo, ¿para qué me voy a hacer problema con un punto que tenga una cota determinada? Tendría que utilizar el compás para llevar esas cotas, ¿no? Entonces tomo aquí un punto de plano vertical que esté en el plano H, cosa que su proyección frontal esté en la línea de pliegue. O sea, por facilidad, tomo ese punto. Pero como nosotros somos un poquito complicados, podemos tomar otro punto. Y de hecho van a tomar algunos alumnos otro punto. Y con el mismo razonamiento, ¿no? Toman en el plano normal un punto que esté en el plano frontal. Entonces, ese punto, por ejemplo, un punto 2, vamos a tomarlo donde está el puntero. 2 con el 2 sub F coinciden, pero el 2 sub H estaría en la línea de pliegue. Cuando tomen ese punto 2 sub H que coincide con el punto 2 y 2 sub F que coincide con el punto 2 y 2 sub H en la línea de pliegue, de hecho están tomando un punto que está fuera de la intersección, porque la intersección lo tenemos acá, ¿no? ¿Se comprende mi lógica, lo que estoy indicando? ¿Podría repetir de nuevo, por favor? Ya, por partes y despacio. La intersección de los dos planos ya lo tengo en la vista H. Está ahí, y en la vista F está acá. Eso se entiende, ¿cierto? Si no entienden, díganme. Ahora, de repente algún alumno podría decir, no, pero ¿por qué está aquí la intersección? Bien, ¿por qué ahí está la intersección en la vista horizontal? Porque todas las rectas del plano vertical están acá. Y la recta que yo estoy buscando, que es la intersección, está en el plano vertical. Entonces, en la vista H está aquí. Con el mismo razonamiento, la intersección de los dos planos en la vista F se confunde con la proyección del plano normal, porque todas las rectas del plano normal están acá. Y la intersección es una recta de este plano normal. Entonces, en conclusión, la intersección de los dos planos en la vista H está ahí, confundiéndose con B sub H, y esa intersección en la vista F está acá, confundiéndose con N sub F. Entonces, yo tomaré por aquí un punto 1, ¿no es cierto? Y un punto 2 de esa intersección.
Que llegue un punto 1, 1. O sea, 1 sub h, 1 sub f. Un punto 2, 2 sub h y 2 sub f. Ya tengo identificado la intersección. 1, 2. Repito, el punto 1, 1 sub h, 1 sub f estaría por acá, ¿no? El punto 2, 2 sub h y aquí 2 sub f. O sea, a la intersección le estoy poniendo recta 1, 2, para poder llevarlo a todas las vistas, para poder llevarlo de verdadera magnitud y pues como un punto. Entonces la intersección que tengo en H y que tengo en F, lo llevo en verdadera magnitud y como un punto. Pero necesito un punto más de cada plano. Entonces, un punto más del plano vertical. Vamos a llamar el punto 3. Ese punto 3 que esté en el plano horizontal, está en el plano vertical, pero está en el plano horizontal. Entonces, 3 con 3 sub h coinciden y el 3 sub f estaría en la línea de pliegue. En forma similar, un punto más del plano normal que no esté en la intersección. Entonces, tomamos un punto 4 por acá, cualquier parte, ¿no? Un punto 4. Con 4 sub f coinciden porque ese punto 4 está en el plano frontal y 4 sub f coinciden. Pero si está en el plano frontal y está en el plano normal, entonces su proyección horizontal está en la línea de pliegue. Entonces tenemos el punto 3 que está en el plano vertical y no está en la intersección. Tenemos el punto 4 que está en el plano normal y no está en la intersección. Entonces yo voy a llevar la recta 1, 2 a su proyección como un punto, pero además debo llevar el punto 3 y el punto 4 para tener la vista de canto del plano normal y la vista de canto del plano frontal. ¿Se me entendió ahora? Sí, profesor. Eso que acaba de explicar me ha dado una idea para resolver el anterior problema que usted ha dicho. Justamente el anterior problema era para darle la idea para resolver este problema. ¿Lo puedo mostrar? ¿El problema anterior o este? Sí, el problema anterior. Ya, sí, ahorita te voy a dar la oportunidad para que presentes, ¿ya? Pero quiero terminar para que el resto de alumnos me entiendan. Ese problema anterior era para que tengan la facilidad de resolver este problema. Por eso en el problema anterior solamente le puse un plano de canto, utilicé el plano vertical, ¿no? Entonces, en el problema anterior ustedes también tenían que suponer un punto del plano que no esté en la intersección, ¿no? Y por eso les dije que ese plano vertical lo dibujen en su espacio de referencia, en un hexaedro, y el plano vertical, si en el plano H se ve de canto, entonces hay toda una recta de ese plano que se proyecta como un punto en el plano H, ¿no? Pero en ese plano tomaban un punto que estaba en el plano vertical y en el plano horizontal y su proyección de ese punto F estaba en la línea de pliegue. O sea, ese problema anterior era para poder resolver este problema. Entonces, para que ustedes puedan tomar un punto del plano vertical que no estaba en la intersección y tengan su proyección horizontal y su proyección frontal. Yo tomé un punto que estaba en el plano H y en el plano B, pero podría haber sido ese punto también, que esté en una recta de perfil, o sea, en su proyección horizontal esté en esa ubicación donde está mi puntero y su proyección frontal tenga alguna cota. Y no interesa la cota, ¿no? Porque el ángulo que están buscando no va a cambiar. Pero no tomamos con cota el punto pues, para no estar trabajando de más, ¿no? Bien, vamos a regresar al problema anterior para que me muestre su procedimiento el alumno que dijo que ya lo había resuelto. Ya, profesor.
Ya. ¿Has resuelto como estoy indicando o qué procedimiento has hecho? Sí, he usado el procedimiento que usted ha dicho, pero por eso quiero A ver, mostrarlo muestra, para ver. muéstralo, Pero tiene que dejar de presentar. muéstralo. ¿Ya se ve? Ya. Ya, como usted dijo, Ahí ya está. Está bien, ahora sí se ve claro. luego trazo la línea de pliegue paralela para tenerlo en BM. Esa BM la llevo Un como... ratito, no hace mucho. Regrésame a la vista horizontal un poquito más. Ahí nomás, Ya. ahí nomás. Ya has utilizado ¿le has puesto B también a ese punto? Sí, le he puesto B. Acá. Pon un número para no confundirlo con estas de acá. Ponle un número. Verdad. Ya, pero... mire. Está lejos, no se va a confundir. Me equivoqué, le puse B, estaba de más. Ya, levanta un poquito más. Ya. Ya, está bien, no, sí, levanta todo el depurado, todo el depurado. ¿Ahí? Ahí está. Pero agrándalo, pues, agranda. Claro, ya tienes el punto. Quiero ver los dos planos de canto. Acá está, en la parte de abajo. Ya, listo. Solo lo trasladé y acá ya encontré, o sea, trasladando como ya tenía el punto, ya solo tenía que trasladarlo ya. Y como debido a que proyecto esta BM, una línea de pliegue perpendicular a esta BM, el plano aparece de canto. El plano ABC aparece de canto. Y como ya trasladé el otro punto, tenía razón, solo era necesario un punto, pues, porque tienes el punto y tienes la intersección, y, o sea, el plano va a pasar va a estar de canto por esa línea. Está bien. Está bien. El principio está bien, has cogido el punto. Espérate. Un ratito. Baja un poquito el depurado. ¿Qué punto del plano ABC has cogido? Has llevado. El punto A. Llevé el punto A y C, el punto A y C, el A y C, lleva uno solo, Pero es lo mismo porque esa vista aparece de canto, pues, o sea, estarían ahí ambos. Sí, pero ya, bueno, ya no hay problema. Ya. Mira, aquí en una de estas vistas, Ya. uno de los planos va a ser paralelo a la línea de pliegue. Por eso verifica bien tu solución, pero en alguna de estas vistas, uno de los planos va a estar paralelo a la línea de pliegue. El principio está bien, está llevando un punto más de cada plano y llevándolo para conseguir. Acá parece que hay algún error en llevar los puntos, ¿no? Pero el principio está bien. Ya, entiendo. O sea, se tiene que proceder para resolver los ejercicios. Claro, justamente este problema lo di para poder resolver el otro problema de los planos normal y vertical, ¿no? Para que tomen esa idea, ¿no? De cómo coger un punto en el plano vertical y un punto en el plano normal. Y yo sé que este problema, por ejemplo, no está en los libros, ¿no? No lo ven en esa forma. Parece que lo resuelven de otra manera. Ok, entiendo. Y en Villa Orduña eres, ¿no? Sí, Villorduña. Vamos a seguir con la clase. Profesor, Ya, un ratito, un momentito. Vamos a poner su check a Villa Orduña. Dime quién eres. Estamos como Ore, yo. ¿le puedo mostrar el último ejercicio que dijo? Que lo hagamos. Ore, ¿no? Sí. A ver, muestra. Profesor, Sí, ¿lo muestra. nota? Apenas lo estoy notando. A Es que ver. estoy en celular. Me estás hablando de los planos normal y vertical, ¿no? Sí, el normal y el vertical. Claro, muy bien. Esa es la solución. Pongámosle el check. Ore Vega Yuriza.
Sí, Muy bien, sigamos adelante. Entonces, ya han entendido la forma como puede resolverse esos problemas, ¿no? Bien, ahí tenemos otro problema. Ya, ustedes completen los problemas con el que empezamos a discutir de una red del plano ABC y un plano vertical y de los dos planos, el vertical y el normal. Ahora concentrémonos en este problema. Dice, hallar o completar las proyecciones de la recta CD si las dos rectas AB y CD son coplanares y el ángulo que forman es de 45 grados. Anteriormente dijimos cuando empezamos el capítulo de ángulos de que ángulos formados por rectas coplanares no era interesante porque el plano que los contiene lo llevábamos a verdadera magnitud. Pero eso no quiere decir que todos los problemas se puedan resolver de esa forma, ¿no? Llevándolo a verdadera magnitud. Por último, aquí no podríamos ni llevarlo a verdadera magnitud porque no tendríamos los datos suficientes, ¿no? Bien, ¿cómo podemos resolver este problema? Profesor, ¿esa recta CD es paralela a a la línea de pliegue o Sí, es una recta? es una recta horizontal. O sea, también una línea de pliegue HF y en la proyección frontal serían paralelos. C sub F, D sub F, paralelo a HF. Son coplanares, entonces tienen el punto común, punto de intersección. ¿Cuál sería la idea para resolver ese problema? A ver, ideas, sugerencias, cómo empezar el problema. Piensen un ratito.
¿Alguna idea, sugerencia? ¿Hay, muchachos, alguna idea?
Profesor, ¿se podría comenzar por formar un plano perpendicular a B y luego intersectar CD con ese plano? Un plano perpendicular a AB. Sí. Y luego intersectar CD con ese plano. CD con ese plano. Mira, mira que las rectas son coplanares, ¿cierto? Me estarías formando, me estarías hallando la intersección de los dos planos perpendiculares. A ver, una sugerencia, escúchenme un ratito, una sugerencia, ¿ya? El punto de intersección lo pueden hallar en la vista H, ¿cierto? Porque son coplanares. Vamos a suponer que este punto de intersección sea B. Aquí estaría B sub H. Imaginen lo siguiente. Tienen a B, o vamos a llamar, solamente consideremos el segmento V que le he puesto y B. Si yo trazo un segmento, por ejemplo, si hago que un segmento forme 45 grados con el segmento V, ¿qué lugar qué lugar geométrico estaría formando este segmento que forme ángulos con V de 45 grados? ¿Un arco capaz, profe? A ver, de otra forma. ¿Un cono? Esta intersección voy a llamarle X, ya, X. Ahora, ¿qué figura geométrica forman todas las rectas que partan por X, que pasen por X, y con el segmento XB formen ángulo de 45 grados? Cono. Un cono, ¿cierto? Un cono. O sea, trazan por aquí una generatriz con 45 grados, otra generatriz con 45 grados, me estaría formando un cono, una superficie cónica, en todo caso, ¿no? Si a partir de X, que es la intersección de estas dos rectas, yo tomo segmentos iguales, o sea, en lugar de poner generatrices ilimitadas, segmentos iguales, me estaría formando un cono, ¿no? Y el extremo de esos segmentos iguales sería la base del cono. Pero mi consulta es la siguiente: si ustedes ven XB en verdadera magnitud, ¿cómo verían ese cono? ¿Un triángulo? Un triángulo isósceles, ¿cierto? Sí. ¿Qué ángulo verían en X? O sea, 45. ¿por qué 45. ¿por qué 45? 45 sería con una de la generatriz y con la otra generatriz 90. 90 grados. ¿Está bien? Entonces, cuando esta recta esté en BM, al cono lo van a ver como un triángulo isósceles, ¿no? El ángulo en X sería 90 grados y aquí sería ya 45, 45, ¿no? Y cuando esa base lo vean en BM, ¿cómo verían XB? O sea, el eje del cono. Un punto. El eje del cono lo Como un verían punto. como un punto, pero al cono lo van a ver como una circunferencia, ¿cierto? Lo van a ver como una circunferencia. Porque estamos suponiendo que de la intersección X ustedes están trazando un segmento, o sea, un segmento de una misma longitud que esté en todas las ubicaciones que forman ángulo de 45 grados con XB. Estaría por acá, estaría por ahí, estaría formando un cono, ¿no es cierto? Entonces, el extremo del cono, como es ese segmento a partir de X segmentos iguales, el extremo del cono está describiéndome una circunferencia. Cuando esa circunferencia se proyecte en verdadera magnitud, este eje va a estar como un punto, en el punto medio. Entonces, eso es lo que tienen que hacer, ¿no es cierto? Entonces, llevarle este eje del cono a verdadera magnitud, ahí dibujan el triángulo, o sea, el cono que representa el triángulo,
y en una vista adyacente ese eje lo llevan como un punto y ahí verían el cono como una circunferencia, ¿no? Y entonces ustedes estarían viendo la recta CD que contiene a la generatriz que forma 45 grados cortando la base. ¿Alguna consulta, alguna pregunta, dudas? Bien, indico el procedimiento que ustedes lo terminan de resolver hasta la siguiente clase. Bueno, la siguiente clase es práctica calificada 3, ¿no? Este tema de ángulos todavía no entra en esa práctica. Ya, el procedimiento sería así, ¿no? Allí, asumimos una línea de pliegue HF. Tomamos el punto de intersección, pongámosle X. Hallamos X sub H. Entonces, como necesitamos que esto sea el eje del cono, lo llevamos a verdadera magnitud, o sea, una línea de pliegue paralelo. Este X que hay intersección, yo tengo su cota porque he asumido una línea de pliegue HF, entonces con la línea H1, línea de referencia de la intersección X, y ahí ubico el X sub 1, ¿no? Y ahí tendría, paralelo a la línea H1, tendría la recta CD, porque tiene la misma cota a todos los puntos, ¿no? Tendría el eje, y ahí dibujo el triángulo isósceles, y después esa recta la llevo con un punto, dibujo la circunferencia, etcétera, ¿no? ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Si no, quedamos en este punto. ¿Puede volver a explicar eso, lo último que acaba de decir, el procedimiento, por favor? Ya, explico nuevamente, ¿no? Asumimos una línea de pliegue HF. Entonces, tengo el punto de intersección porque son rectas coplanares, el punto X. Lo consigo en la vista H, X sub H. Entonces, una línea de pliegue H1 paralelo a AB, ¿no? Entonces tienes en el X sub 1, que es un punto de CD. Como todos los puntos de CD lo conocen, tienen la cota de todos los puntos y ya trazan ahí, ¿no? También trazan a B. A sub 1, B sub 1 y C sub 1, D sub 1 y tienen el punto X. A partir de X dibujan el triángulo isósceles que forma con la base 45 grados, ¿no? O sea, forman con el eje 45 también, 45, 45. O sea, el ángulo en X sería 90 grados, pero con la base sería 45, 45. Entonces, un plano de proyección paralelo a la base, o sea, perpendicular al eje, y llevan esa recta como un punto y ahí ven la circunferencia que representa el cono que hemos trazado. ¿Preguntas? ¿Consultas? ¿El radio de esa circunferencia sería arbitrario? ¿Por qué arbitrario? Si estás tomando un plano perpendicular al eje, ya cuando trazas el plano perpendicular o cuando trazas el triángulo isósceles, ya tienes el radio. O sea, trazas el triángulo isósceles 90, 90 y una perpendicular, un plano perpendicular al eje y ya determinaste el radio de esa base.
No, no le estoy comprendiendo muy bien cómo formar el isósceles, profesor. Ya, a ver, esta explicación, a ver, ya. En una vista de elevación vas a tener en verdadera magnitud AB, porque la línea de pliegues H1 es paralelo. Entonces, AB va a estar en BM, ¿cierto? Sí, profesor, sí. En BM. La otra recta, CD también lo vas a tener acá. Entonces, AB como lo tienes en verdadera magnitud, ese va a ser tu eje. ¿Está bien? Sí, X, sí. el vértice. Ya, a partir de ese X y con el eje, mide 45 grados, y tomas un punto del eje y ahí trazas un plano perpendicular. O sea, el cono aquí estarías viéndolo como un triángulo isósceles, con el ángulo en el vértice de 90 grados y los ángulos en el plano perpendicular al eje 45-45. Ya este es mi plano. Aquí tienes el triángulo isósceles. Mira, la línea de pliegue 1, 2. Ahí se sienta, ahí se ve el triángulo isósceles. O sea, se ve el cono como un triángulo isósceles. Pero no se ve el ángulo de 45 en BM, ¿no, profesor? Lo vas a ver en BM. En Tienes que esa verlo en vista, BM. en esa vista. Sí, tienes que verlo en BM. Solamente que la recta que tú estás considerando no está formando 45 grados. Tú vas a descubrir que va a formar 45 grados en la siguiente vista cuando el cono esté como una circunferencia. Pero el triángulo lo ves isósceles y con ángulos de 45-45 y en el vértice como 90. Mira, en cualquier plano que tú tengas al eje de un cono, en cualquier plano perpendicular, tú al cono lo vas a ver siempre como un triángulo isósceles. A ver, olvídense por un momento del problema que le estoy indicando. Imaginen esta otra situación. Vamos a suponer que tienen un plano cualquiera y un punto exterior a ese plano. Un plano cualquiera y un punto exterior. Ahora, por ese punto, yo quiero trazar todas las rectas que formen con el plano un ángulo de, por ejemplo, de 30 grados. Es cierto entonces que todas las generatrices del cono cuyo vértice sea el punto y cuya base sea el plano estarían formándome un cono, ¿cierto? Todas las generatrices que forman ángulo de 30 grados con el plano, O sea, del punto exterior tras una recta que forme 30 grados con el plano que me han dado. Otra recta a partir de ese punto que forma 30 grados con el plano que me han dado. Lo que estoy haciendo es describir todo un cono, ¿no? Cuando el plano que contiene la base del cono lo vean en B de canto, al cono lo ven como un triángulo isósceles. Y cuando ese plano que contiene la base lo vean en BM, al cono lo van a ver como una circunferencia y el punto exterior lo van a ver al centro de esa circunferencia. Bien, de repente no he sido muy explícito. Ustedes vayan pensándolo hasta el siguiente viernes y tendríamos que hacerlo en la pizarra para ser más explícitos. Pero no olviden este miércoles en la práctica calificada. Bien, si hay algo más que aclarar sobre este problema, pregúntenme. ¿No han entendido? Bueno, seguiré insistiendo. Profesor, sobre esta práctica calificada, ¿va a ser necesario imprimir la hoja? Me parece que sí, porque es la única forma que no me cambien, no me acomoden los datos. Profesor, pero es que la mayoría no tiene para imprimir. Ese es el problema pues, que vamos a afrontar siempre, ¿no? En matemáticas no tendrían problema, pero en este curso miren el problema que yo ahí mismo veo un acomodo en los datos.
¿no? Y eso se nota. Profesor, en todo caso, la PS podría empezar como que a las 9, un poquito más, porque no sabemos a qué hora abre la librería, entonces muy temprano no creo que abra. Pero ¿qué problema es para este curso? Justamente eso había visto como desventaja en este curso para dictarles así virtualmente, ¿no? Y yo lo indiqué cuando me hicieron la consulta. Pero, profesor, en todo caso, no considere a los que resuelven acomodando el problema, pues. Claro, estoy viendo esa situación porque lo acomodan a una solución que tienen, a un problema, a unos datos que se dan y se malogró todo, ¿no? Y eso se nota, y eso ha pasado con alguna buena nota que han sacado en pruebas anteriores. Ya voy a ver esa situación, ¿ya? Pero de todas maneras, el miércoles es la práctica calificada número 3. ¿Ya? Y este punto de ángulos no entra en esa práctica. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos los conceptos claros, por ejemplo. Sobre esto del cono, el viernes yo tendría que resolver algunos problemas de ese tipo. Y hay otros problemas sobre ángulos que quiero resolverles antes de cualquier prueba. Por eso este miércoles no entra el tema de ángulos, hasta distancias. Bien, muchachos, hasta aquí hemos llegado.